Bueno, vamos a empezar esta serie que se llama Mi fundamento es Cristo, amén. Y vamos a hablar acerca de esto. Vamos a ir a Corintios, Primera de Corintios 1:12, vamos a comenzar ahí y vamos a ir a través de las cartas, ¿sí? Viendo esta ocupación que tenía el apóstol Pablo, ¿sí? Acerca del fundamento de la iglesia. Es muy importante que nosotros sepamos que el fundamento es Cristo, pero ¿qué significa que mi fundamento es Cristo, no? Porque a lo largo de nuestra vida cristiana podemos atravesar muchas situaciones y muchas veces podemos empezar a hacer aguas en algunas circunstancias, ¿sí? Así que vamos a leer Primera de Corintios 1:12, no sé si ahí lo pusieron. Muy bien, yo lo voy a leer de acá, ¿sí? Pues algunos de la casa de Cloé me contaron sobre sus peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo, ¿sí? Entonces, primero y principal vamos a establecer esto. Habían muchos conflictos en la iglesia de Corintios, ¿sí? O sea, si usted empieza a leer el libro, usted puede hacer ahí otro libro de los problemas, ¿no? Entonces, habían muchos conflictos y uno de los conflictos que hay es este. Es que la iglesia, como le gusta a Pablo, ¿no? Cuando usa la representación del equipo de fútbol, bueno, la iglesia acá se estaba dividiendo en equipos, donde algunos hermanos empezaron a decir, no, yo soy de Pablo, otros yo soy de Pedro, bueno, yo soy de Apolos, dijo otro, ¿no? ¿Y cuál era el conflicto con esto? Que hacían competencia de líderes. Entonces, no, yo sigo a Pablo, soy más espiritual porque yo soy del apóstol Pablo. Y el otro decía, no, a mí me gusta Apolo y yo soy seguidor de Apolo porque Apolo es elocuente al predicar. Y por allá aparecía uno que venía desde el principio y decía, no, yo sigo a Pedro porque Pedro es el original. Él estuvo con Jesús, él es uno de los apóstoles originales. Entonces yo lo sigo a Pedro. Entonces estaban pasando estas cuestiones. Es como si ustedes me dijeran hoy, ay, pastora, todo bien con usted, pero yo soy del pastor Pablo. No, yo soy del maestro Basil. No, yo soy de la maestra. Y que ustedes encima, peor de que me lo dijeran, que ustedes sientan orgullo espiritual de decirlo. O sea, peor todavía. Que era el conflicto de la iglesia en Corintio, que ellos sentían que eran más espirituales por decir que seguían a determinado líder. No, se sentían superioridad. Yo con el apóstol Pablo. Estamos por encima de Apolos. Entonces, cuando Pablo ve el conflicto en la iglesia, siente la necesidad, guiado por el Espíritu Santo, de empezar a hablar una vez más cuál es el fundamento. Porque el problema no era Apolos, no era Pablo, no era Pedro. El problema era que la iglesia estaba dividiéndose por líderes espirituales y sintiendo orgullo de decir que ellos pertenecían o seguían a determinado líder. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Es como que nosotros dijéramos, yo soy de Janina, yo soy de Pablo, mi pastor es mejor que el tuyo, mi iglesia es mejor que la tuya. Bueno, y al fin y al cabo, ¿de quién es la iglesia? Digo yo, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdad? Pero hay personas así. Muchas veces hay gente que siente orgullo espiritual de decir, mi congregación es mejor que la tuya. Mi pastor es mejor que el tuyo. Mi líder es mejor que el tuyo. Pero al fin y al cabo todos somos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a entrar por ahí, ¿no? Bueno, vamos a tener que leerlo en poco tiempo nomás, ¿no? Pero una de las cosas que el apóstol Pablo les habla y les dice duramente a los corintios es, ustedes son carnales, les dice. Ustedes son carnales, se pelean, tienen celos, se comportan como niños. Y no es así como yo les enseñé. Entonces, el problema de la iglesia, ¿por qué Pablo los reprende? ¿Por qué Pablo le dice, por qué están dividiendo? ¿Por qué están peleándose? ¿Por qué están actuando carnalmente? Porque al hacer estas divisiones entre un líder y otro, ellos habían corrido a Cristo del centro y habían puesto a los hombres en el centro. Ahora la cosa se trataba de Pablo, ahora la cosa se trataba de Apolos, pero ni Pablo ni Apolos murió por ellos. Entonces Pablo se pone bravo y dice, esto es niñez.
Es inmadurez. ¿Por qué se están dividiendo? Están sacando las cosas de eje, ¿sí? Porque los líderes espirituales son un regalo de Dios, ¿sí? Bueno, miren, vamos a leer 1 Corintios 3. Vamos a ver qué dice Pablo con respecto a esto y me gusta, él pone mucha claridad en todo. Vamos a leer el 5 y después el 10 y el 11, ¿sí? El verso 5 dice, después de todo, ¿quién es Apolos? Decirle que está a tu lado, ¿quién es Janina? ¿Quién la conoce? Decirle. Mire, dice, ¿y quién es Pablo? Ahora decirle, ¿quién es Basil? ¿Quién lo registra? ¿No? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Dice él. Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le encargó. ¿Quiénes somos nosotros los ministros? Servidores de Dios, que anunciamos las buenas noticias que no se tratan de nosotros, sino de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Pablo dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué me meten a mí también en la bolsa? Si yo soy un servidor del Señor. Estoy haciendo lo que Dios me manda. Y yo no soy el centro. Entonces Pablo pone ahí un fundamento, ¿sí? Y esto está bueno tenerlo claro, ¿sí? Todos los dones ministeriales en la congregación, todos los dones ministeriales en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, son un regalo de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Decirle al que está a tu lado, los dones ministeriales, decirle, los dones ministeriales son un regalo. Son para bendecirte, son para edificarte, pero no son para competencias, ¿sí? No son para que nosotros hagamos equipos de fútbol dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, mire, vamos al 10 y al 11, lo que dice Pablo. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos, otra traducción dice fundamento, que un experto en construcción, como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Y ahí es donde Pablo introduce y dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Oh, más claro imposible, ¿verdad? Entonces, miren, el apóstol Pablo dice que hay un fundamento que debe estar puesto en la iglesia y que ese fundamento es único, que nadie lo debe quitar, que nadie puede poner otro fundamento. El fundamento es Cristo, dice Pablo, ¿sí? Entonces, me gusta algo porque fíjense en que todo el tiempo él está poniéndose en ese lugar donde no es él el importante. Y donde él está haciendo un trabajo, un servicio para el Señor. Y si alguien se siente maravillado por el ministerio del apóstol Pablo, quiero que se enfoque en el texto, porque él dice, por la gracia que me fue concedida. O sea, Pablo dice, yo estoy llevando adelante este ministerio, yo estoy haciendo este servicio, porque la gracia de Dios me ha capacitado para hacerlo. Así que si ves algún líder, algún pastor y wow, decile, es la gracia de Dios en él. Decile que está a tu lado, decile, es la gracia de Dios en él. Pablo dijo claramente, por la gracia de Dios, yo eché el cimiento como un perito arquitecto. O sea, porque Dios en su gracia me capacitó, me dio la habilidad. Yo actué con ustedes como si fuera un perito arquitecto. La palabra significa un sabio constructor. Pero no fue él, fue la gracia de Dios la que le dio la habilidad y la capacidad, ¿sí? Entonces, en medio del conflicto que había en la iglesia, vamos a sacar algunas cuestiones, ¿sí? Que podemos ver a simple vista, ¿sí? Pablo pone el fundamento y dice que el fundamento que él estableció es Jesucristo. Ahora más adelante vamos a ver que siempre cuando Pablo inicia una obra, inicia una iglesia, una misión, para los que van a salir, tengan en claro el fundamento. Entonces, siempre lo primero que él va a hacer es poner el fundamento de la fe. Que las personas crean aquello que necesitan creer, ¿sí? Pero miren, viendo los conflictos de la iglesia de Corintios, lo primero que podemos empezar a
a sacar como parte de lo que podemos aprender es que cuando corremos a Cristo del centro, lo primero que empezamos a hacer es a adorar y poner nuestra confianza en hombres. Cuando corres a Cristo del centro, vos empezás a poner como ellos, a Apolo, a Pablo, a personas en el centro y empezás a tener tu confianza, no porque el pastor aquel, ese pastor está ungido, reungido, recontra ungido, es él. No, es que el apóstol aquel es un mega apóstol, pastora, usted no sabe. Y empezamos a correr a Jesús del centro y a poner a hombres en el centro. Y no me miren con cara rara, porque ustedes saben que dentro de la iglesia cristiana hay ciertos monolitos cristianos. Hombres que las personas levantan, exaltan y los ponen por encima de Cristo. ¿Y cuántos saben que el evangelio se trata de Cristo? Entonces lo primero que podemos identificar es que cuando nosotros corremos a Jesús del centro, vamos a empezar a idolatrar a algún hombre. Vamos a poner algún ministerio en ese lugar, ¿no? En el centro, el ungido, el escogido, el que Dios usa, no sé, de determinada forma. Entonces vemos una de esas cosas acá en la iglesia de Corintios. Corren a Jesús del centro y ponen a algún apóstol o algún ministro. Lo segundo que podemos ver es que cuando corremos a Cristo del centro, comienzan las competencias. Cuando nosotros vemos que empiezan a haber competencias, que empiezan a haber comparaciones, hemos corrido a Cristo del centro porque todos los ministerios son un regalo de Dios al cuerpo. No fluyen por sí mismos, no es su capacidad ni su gran habilidad, es Cristo en ellos, obrando a través de ellos. Y la palabra dice que son un regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen eso? Son un regalo. Entonces no tenemos nosotros que andar poniéndolos a competir, sino que tenemos que ser bien vivos y entender que son regalos que se expresan de manera diferente, pero que a todos nos enriquecen. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo puedo tomar de la maestra Janina, puedo tomar del maestro Basil para traerlo acá y no hablar de otras iglesias, Bueno, puedo tomar del pastor Pablo, pero yo tengo muy claro que estoy tomando de Cristo en ellos. Yo tengo muy claro que no es su gran sabiduría ni su gran habilidad, sino la gracia de Dios obrando en ellos. Es la vida de Cristo que fluye, la sabiduría, la capacidad, y eso nos nutre como iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Entonces, cuidado, porque cuando corremos a Jesús del centro, empezamos a ver estas cosas que pasaban en Corintios. Empezamos a colocar a un ministerio o a un hombre, empezamos a ver competencias, a ver quién, pero Pablo es muy claro con esto. Todos somos de Cristo. Todos pertenecemos a Cristo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, el fundamento que Pablo va a poner es que es Jesucristo, como dice 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesús, ¿sí? Entonces, yo le pregunté a Luis la vez pasada, porque yo no construyo nada en lo material, ¿no? Entonces yo le preguntaba acerca del fundamento. Y el fundamento es lo primero que se pone en una edificación, ¿verdad, Esteban? Es lo primero que se pone, ¿no? Entonces, ustedes ahora mismo están en este edificio, en esta edificación, y ustedes pueden ver el fundamento. Pregunto, ¿lo pueden ver? No, ¿verdad? Está bajo tierra. Lo primero que se pone antes de edificar cualquier cosa es el fundamento. Y el fundamento es el que va a soportar todo el peso de la construcción. Entonces, si vamos a poner un fundamento, tiene que ser un buen fundamento. Si voy a edificar mi vida en la confianza, tiene que ser una confianza firme, segura, en alguien seguro. Entonces el apóstol Pablo empieza a decir, el único fundamento seguro que yo les prediqué, y ahora vamos a ver, el único fundamento seguro que yo les anuncié, y ahora lo vamos a ver, es Cristo. Y ustedes tienen que edificar su vida, su fe en Cristo.
Porque si no edificamos en Cristo, cualquier viento nos resfría, cualquier tormenta nos derriba, cualquier decepción nos saca del camino. Quedamos tirados. ¿Cuánto están comprendiendo en esta noche? ¿Cuánto están comprendiendo? Amén. Entonces, vamos a ver, 1 Corintios 15, 3, 4, ¿sí? Recuerden este texto, cuando dice quién es Apolo y quién es Pablo, siervos de Dios mediante el cual ustedes creyeron la buena noticia. Decía eso en el verso 3, 5. Ahora vamos directo a el 15, 3. Algunos quizás lo sepan de memoria este pasaje porque es el anuncio completo, o sea, es el evangelio, ¿sí? 1 Corintios capítulo 15, verso del 1 al 5 vamos a leer. Miren lo que dice, y acá vamos a desarrollar un poquito, ¿sí? Dice, ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué, ¿sí? Lo que él le anunció. Nosotros somos servidores por medio de los cuales ustedes creyeron una noticia. Y la noticia que creyeron no se trata de nosotros. La noticia que le anunciamos no se trata de nosotros. Ahora Pablo vuelve a recordar, capítulo 15, a partir del verso 1, les vuelve a decir, hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. Y dice, en ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Y esta es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Wow, wow. Pero lo que creímos es cierto, ¿verdad? Amén. Miren, vamos a ver, dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dice la Escritura. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como lo dice la Escritura. Entonces, lo primero que Pablo hacía cuando iniciaba una iglesia, cuando le predicaba el evangelio a una persona, era presentar a Cristo y presentar la obra que Cristo había hecho para que esta persona pueda creer esa noticia, poner su fe en algo seguro, en lo que el Señor había hecho. Y entonces miren, vamos a desmenuzar esto. Lo primero que Pablo establece al iniciar la iglesia, lo primero que se predica es el evangelio. Y lo primero que dice, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. No murió el pastor, decile al que está a tu lado, no murió el pastor, decile. No murió la maestra. No murieron los pastores que nos visitan. Hermosos ministerios, pero no han muerto ellos por nuestros pecados. No fueron ellos, ¿sí? Mire lo que dice, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de la humanidad era muerte por separación de Dios. O mejor dicho, muerte por causa del pecado que la separa de Dios. ¿Cuál es el diagnóstico de la humanidad? Muerte espiritual. Están todos separados de Dios. Y ante este diagnóstico, Pablo empieza a revelar la provisión del Padre. Y dice, Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la provisión. Cristo no murió por algo que Él hizo. Y ahora sí, animate y decirle a tu hermano, murió por lo que vos, decirle, hiciste. Murió por tus pecados. No, porque yo que tengo, fue Adán, pastora, yo que tengo que ver. No. No murió por algo que Él hizo. Él murió por nuestros pecados, ¿sí? Por eso es importante. Por eso Cristo es el fundamento. Porque Él es el que murió por nosotros. Nadie más ha hecho eso. Nadie más podía hacerlo. Mi fe no está en los ministerios. Mi fe no está en las personas. Mi fe no está en las emociones, mi fe está en Cristo, porque Él lo hizo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, mire, el diagnóstico, la humanidad muerta, separada de Dios, la provisión, Cristo murió por nuestros pecados. Él murió como nuestro sustituto, no murió por lo que Él hizo, murió en nuestro lugar. Y sé, muchos lo saben de memoria,
Isaías 53 describe el sacrificio de Jesús, describe lo doloroso de su muerte, el quebranto por nuestro pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y Jesús vino a asumir nuestra muerte para cancelar nuestra deuda de pecado a fin de que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Gloria a Jesús. Eso es el evangelio, ¿sí? Entonces, algo importante, el apóstol Pablo dice que todas estas cosas sucedieron conforme a las escrituras. ¿Qué significa conforme a las escrituras? En algún momento lo vimos. Significa que no fue un accidente. Decirle a que está tú, decirle, no fue un accidente. No murió Cristo por casualidad. A Dios no se le escapó la tortuga. Todo lo que pasó fue conforme a las escrituras, fue conforme a lo que Dios había anunciado por medio de los profetas, por medio de la palabra, que iba a venir el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Todo lo que pasó con Jesús no fue al azar. Fue el plan de redención llevado a totalidad. Entonces, dice la palabra que Jesús murió por nuestros pecados. Entonces, ¿qué era lo que predicaba número uno el apóstol Pablo? Cristo murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Él canceló la deuda de nuestro pecado. Él derramó su sangre por nosotros. Él es el que padeció, dijo Isaías 53. Pedro también dice, por sus llagas somos curados. Él padeció. Él canceló la deuda de nuestro pecado, derramando su vida como un sacrificio por nosotros. Entonces, mi fe está en lo que Cristo hizo por mí. ¿En dónde está mi fe? En lo que Cristo hizo por mí. Él murió por mi pecado. Él derramó su sangre. Él fue flagelado para que yo sea sanada. ¡Wow! Pablo ponía a las personas... Hermano, esto es importante. Porque la fe de las personas tiene que estar establecida en Jesús. En lo que Él hizo por ellos. En lo que Él hizo por nosotros. No en ninguna otra cosa. El único fundamento es Jesús. Entonces, lo primero que dice, Jesús murió por nuestro pecado. Jesús pagó nuestra deuda, canceló. Todo lo que nosotros debíamos fue cancelado en Él. Lo siguiente que sigue diciendo el apóstol Pablo, no solo murió, sino que también dice fue sepultado. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que no solamente murió, sino que fue sepultado? A ver. Porque a veces saltamos de la muerte a la resurrección. Murió y resucitó, decimos, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice, yo les anuncié que Él murió, que fue sepultado y después que resucitó. ¿Por qué es importante la sepultura? ¿Por qué era importante anunciar que Él fue realmente sepultado? Bueno, acá tenemos algunas cositas. Primero y principal, para que a todo el mundo le quede claro que no fue un desmayo. Porque ustedes saben que las conspiraciones para decir, si sabremos de conspiraciones, ¿no? No, seguro que lo escondieron en alguna casa. Ustedes se ríen, lean el libro de McDowell que dice exigencia que sigue un veredicto que habla acerca de todas las pruebas indubitables de lo que Jesús hizo. Y mucha gente decía, no, eso es una conspiración, eso es una locura. Es más, hacían teorías de cómo habían escondido el cuerpo de Jesús, de cuántas cosas. Todo para negar lo que Jesús había hecho. Pero sin embargo, la palabra dice que Él fue sepultado. Y si fue sepultado es porque realmente murió. ¿Y qué nos demuestra la sepultura? Primero, que Él murió. Segundo, que tenía un cuerpo de carne como vos y yo, tal cual lo describe Hebreo, que Él participó de sangre y carne como nosotros. Entonces tenía un cuerpo real. ¿Por qué es importante? Bueno, porque algunos decían que Jesús era, ¿no? Que no había venido en carne. Pero si lo sepultaron un cuerpo real.
Entonces lo primero que confirma esta sepultura es que él no se desmayó, sino que realmente murió. Es que él tenía un cuerpo realmente humano como el nuestro, y en ese cuerpo humano cargó el pecado, cargó las maldiciones, cargó las enfermedades, sufrió, padeció, pagó con su propia sangre nuestra deuda. ¿Y qué más nos confirma la sepultura? Que él realmente tomó nuestro lugar. Que él realmente fue nuestro sustituto. No solamente murió, fue sepultado. Igual que nosotros en Cristo. Con él morimos y fuimos sepultados. Y la sepultura es importante. Ahora, mientras pensaba en esto, hay algo que me gusta mucho, y es que hay muchísimos pasajes que hablan de cada etapa de la vida de Jesús. Desde su muerte, desde su sepultura y desde la resurrección. En la sepultura tenemos a José de Arimatea, que es el que lo lleva, ¿verdad? Y es el que lo pone en la tumba. Pero miren, vamos a leer Lucas 23:55. Es solo una de las citas o de las tantas citas que usted puede encontrar donde se anuncia. Y es importante porque Pablo dijo que todo sucedió conforme a las Escrituras. 23:55, mire lo que dice. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. O sea, las mujeres fueron testigos, porque cuando saben que hay testigos para todo. Hay muchos testigos incontables de la muerte. El libro de Hechos nos dice que hay muchísimos testigos de la resurrección. Pero al Señor no se le escapa nada. Hay testigos de su sepultura también. Hay gente que seguía el cuerpo y que confirma que Él realmente murió y fue sepultado. Conforme había sido declarado, Jesús iba a morir. Iba a pagar nuestra deuda, iba a ser sepultado, ¿sí? Y esto es muy importante, porque Él murió y fue sepultado como nuestro sustituto y bajó a lo más bajo por nosotros, ¿sí? Entonces, vamos ahora a ver lo siguiente que anuncia Pablo. Él pagó la deuda de nuestros pecados, Él realmente murió por nosotros. Esto no fue ¿cómo se dice? Un juego de magia. Esto no fue como así nomás, no, esto fue real. Él padeció y Él murió y Él fue sepultado, dice Pablo. Y esto es lo que yo les predico, que Jesucristo realmente tomó su lugar y la muerte que murió fue real y esa muerte fue por nosotros. Wow, Pablo iba con todo cuando predicaba el evangelio. Él quería que las personas comprendieran el precio que fue pagado por ellas. Él quería que comprendieran que si ponían su fe en Jesús, ellos estaban haciendo algo glorioso. Estaban siendo liberados de la deuda y puestos en verdadera libertad porque Jesús había sido el sacrificio perfecto. Entonces es maravilloso. Miren, vamos, sigamos viendo. Lo último que anuncia Pablo dice: Jesús murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. ¿Por qué la resurrección es tan importante? ¿Sí? Siempre decimos, resucitó. Y sabemos que si Él resucitó, tiene que haber vencido algo. ¿Ustedes qué dicen? A través de la resurrección, ¿qué venció? Muy bien, la muerte. Esa es la más fácil, la primera que sale. ¿Qué más venció? Muy bien. Esos estudiantes están cero ahí, ¿no? Venció el pecado, venció la muerte. Y hay una más. ¿A quién venció? Muy bien, venció a Satanás. Jesús en su muerte y en su resurrección, Él fue al cuartel general de la maldad. Fue hasta donde estaba Satanás. Y allí dice la palabra que le quitó las llaves de la muerte, ¿verdad? Le quitó todo su poder, todo lo que él hasta el momento tenía para atemorizar. Y la Biblia dice, no solo venció el pecado, no solamente venció la muerte, Él venció a Satanás. Y si Él venció, nosotros también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios, porque esta es nuestra fe, esta es nuestra fe. Yo no estoy peleando, yo estoy agradecido porque Él venció y por medio de Él yo también. Bueno, vamos a seguir, miren.
¿Por qué es importante que Cristo haya resucitado? Primero, porque la resurrección indica que Él venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás, pero por sobre todas las cosas, que haya resucitado significa que el Padre aceptó el sacrificio. Fue aprobado por Dios, fue aceptado. Y eso significa que nuestra deuda fue completamente resuelta delante del Padre. ¿Sí? Entonces, miren, vamos ahora a 1 Corintios 15, 17. ¿Por qué es importante la resurrección? Y quiero que por favor lo hagamos despacio porque es importante. El fundamento es la obra de Jesucristo. ¿Quién es Él? El Hijo de Dios, y lo que Él vino a hacer por nosotros. Y cada etapa es importante. La muerte, la sepultura. Pablo dijo, nosotros anunciamos la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y todo es importante. Y miren, ¿por qué es tan importante la resurrección? Vamos a capítulo 15, verso 17. ¿Lo tienen en pantalla? ¿Me ayudan ustedes, por favor? ¿Me ayudan? A ver si nos cae a todos juntos. Miren, y dice, y si Cristo, vamos juntos, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía, ¡ay! ¿Será importante la resurrección? A no ser que alguien quiera creer que no resucitó. Pero mire lo que dice. Si Él no resucitó, es en vano nuestra fe. Es inútil lo que estamos creyendo. No sirve. Porque todavía seríamos culpables de nuestro pecado. Pero si Él resucitó, decirle, ¿lo estás entendiendo? Decirle, pero si Él resucitó, ¿qué significa? Que la deuda fue realmente cancelada, que fue realmente pagada y que hemos sido liberados. ¡Gloria a Dios! Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos están contentos que resucitó? Dele un aplauso al Señor, porque Él resucitó. Y mire, si Él resucitó, nuestra fe es genuina, es verdadera. Decirle a que está a tu lado, avivate, che, que la fe funciona. La fe funciona porque Él resucitó. Gloria a Dios, qué poderoso es nuestro Señor. Él venció el pecado y Él venció la muerte. Ya no tenemos que temer. Porque Él venció a todos nuestros enemigos. No hay por qué temer, dice la palabra en hebreo. Porque ahora Él tiene las llaves. Y miren, vamos a ir a 1 Corintios 15, 20. No solamente Él resucitó. Decirle al que está a tu lado, vos también vas a resucitar. El hecho de que Él resucitara es la esperanza para todos nosotros, como hijos de Dios, que nosotros también resucitaremos. Si Él no viene antes y nos toca a nosotros partir, vamos a resucitar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira lo que dice 1 Corintios 15, verso 20. A ver si lo tengo marcado. Ahí estamos. Miren, lo cierto es que Cristo sí resucitó. Me encanta el apóstol como él, por si las dudas, por si no les queda claro. Ya se mandó una súper declaración cuando dijo, si no resucitó, estamos fritos. Somos todos pecadores, nadie nos ha perdonado, no hay salvación. Ya con eso fue mortal, pero por las dudas Él vuelve. Pasa un verso y vuelve de nuevo. En el 20. Y dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. ¡Wow! Decía al que está a tu lado, Cristo es el primero, decirle. Pero nosotros venimos después.
Si Él resucitó, nosotros también. Es el primero de una gran cosecha. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la resurrección es la esperanza de los creyentes. Nosotros tenemos una fe viva, una fe poderosa. Nosotros confiamos que Jesucristo verdaderamente murió por nuestros pecados y nos ha hecho verdaderamente libre de la esclavitud. Confiamos que Él nos quitó, nos liberó de las tinieblas, del reino de Satanás. Él ya no tiene poder sobre nosotros. Jesús lo venció y ahora nosotros estamos con Jesús. Qué poderoso es el evangelio, ¿verdad? El apóstol Pablo es maravilloso. Cuando él le habla a los creyentes, él quiere que los creyentes estén seguros acerca de lo que Jesús hizo por ellos. Quiere que sepan que ya fueron perdonados en Cristo Jesús. Quiere que sepan que ya fueron liberados del dominio del pecado. Que ya no tenés por qué ser esclavo de nada, porque el que venció vive en vos. Y sobre todo y sobre cualquier circunstancia, el poder de Dios, el Espíritu Santo, habita en nosotros para que podamos vencer. Es importante, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Será que nos pasará como a los corintios nosotros y vamos a poner la confianza en el pastor Pablo? Y el apóstol Pablo nos diría, ¿y murió ese pastor por ustedes? ¿Y será que podía cancelar la deuda? ¿Será que venció él a Satanás por nosotros? Decirle al que está a tu lado, Cristo es nuestro fundamento. Lo que Él hizo es más que suficiente. Su obra es perfecta. Descansamos que realmente fuimos perdonados. Descansamos que nosotros estamos en el reino de su Hijo amado. Descansamos que fuimos liberados de la esclavitud y del dominio de las tinieblas. Tenemos esperanza porque si Él resucitó, nosotros también. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una de las cosas que nos deja claro el apóstol Pablo, y ya voy a ir yendo hacia el cierre, pero una de las cosas que nos queda claro es que el evangelio no se trata de lo que nosotros podemos hacer para Dios. ¿De qué se trata el evangelio? A ver, los que saben mucho, ¿de qué se trata? ¿Se trata el evangelio de lo que yo puedo hacer para acercarme a Dios? ¿De mis obras, de mi inteligencia, de mi fuerza, de mi gran sabiduría, que voy a construir una escalera y voy a ir hacia Dios? ¿De qué se trata el evangelio? ¿De lo que nosotros podemos hacer para Dios o de qué? De lo que Cristo hizo por nosotros. Ese es el fundamento, no lo que yo hago para Él, sino lo que Él hizo por mí. ¡Wow! ¡Qué bueno es eso!, ¿sí? Nuestra aceptación delante del Señor no depende de nuestras buenas obras, nuestro desempeño, nuestra gran habilidad. Nuestra aceptación del Padre, nuestra aceptación está basada en lo que Cristo hizo por nosotros. Somos aceptos en el amado. ¿Cuántos dicen amén? No estamos trabajando a ver si Dios nos recibe con alegría. No estamos trabajando a ver si Él se pone contento, a ver si hoy quizás el Señor me acepte. Decirle que está a tu lado, te notifico, te notifico que si creíste el evangelio, fuiste aceptado en Cristo. No hay que hacer algo para ser aceptado. En el momento en que creímos, somos aceptados en su Hijo amado. ¡Wow! Es tan bueno. Entonces, repasando, nuestra aceptación no tiene que ver con nuestros méritos ni con nuestras obras, sino que es por medio del sacrificio de Jesucristo, lo que Él hizo. ¿Cómo te das cuenta que quizás no estás firme en el fundamento muchas veces? ¿Cómo te das cuenta que algo no está bien? Bueno, si sentís que tenés que hacer cosas para ser aceptado por Dios, para ganarte el favor de Dios, para ganar la bendición del Señor, si sentís que tenés que trabajar por algo de Dios, entonces todavía no comprendiste el evangelio. ¿Sí? Si sentís que tengo que hacer esto porque así de esa manera el Señor me va a bendecir, me va a dar su favor, me va a dar su perdón. Si usted dice, no, pastor, si nosotros entendemos re bien el evangelio y la gracia. Mira,
Mira, ¿cuántas veces, a pesar de la predicación, andamos por ahí, ¿no? Con las emociones acá y allá, pensando que tenemos que trabajar por lo que Cristo ya compró con su sangre y por lo que ya se nos fue dado en Cristo Jesús. ¿A cuánto les pasa? ¿A cuánto les pasó? Sí, soy bendecido, pero de repente sentís que tenés que trabajar. Sí, el Padre me ama, pero de repente sentís que sí, fallaste, ya no me ama tanto. Si estás en esa duda, si estás en esas emociones, todavía falta profundizar en el fundamento, entender que la aceptación, entender que el favor, entender que las bendiciones de Dios están en nosotros, son nuestras por causa de Jesucristo, porque pusimos la fe en Él. ¿Cuántos dicen amén? No es lo que nosotros hacemos, es lo que Él hizo. Lo que nos coloca en esa posición de hijos amados, bendecidos, favorecidos, dice la palabra. Entonces, todas estas cosas fueron otorgadas por Él, por lo que Jesús hizo. ¿Cómo me doy cuenta muchas veces que algo no anda bien? Bueno, si cuando fallás o cuando te equivocás, te andás escondiendo o huyendo de Dios. Odia lo que está a tu lado y dice, no entendiste el evangelio. Si cuando metes la pata enseguida tejés la hoja de higuera, si cuando te equivocás andás huyendo, escondiéndote, ocultándote, no comprendiste el evangelio. Tu relación con Dios no se basa en lo que vos y yo hacemos, sino en lo que Cristo hizo para que esa relación sea segura y estable. ¿Cómo sé que lo he entendido? Bueno, porque el que entendió el evangelio, cuando comete un error, cuando comete una falla, no huye de Dios, corre a Dios. Como dice la palabra en hebreo, corre al trono de su gracia, al trono de misericordia. ¿Por qué? Porque sabe que su relación con Dios no se basa en su comportamiento, sino en lo que Jesús hizo para reconciliarnos con el Padre, para unirnos a Él. Y esa relación es indestructible. ¿Cuántos dicen amén a eso, sí? Entonces, por supuesto, no vamos a dejar suelto esto. No vamos a dejar suelto esto. No estoy diciendo que, entonces, bueno, Jesús ya está, hizo todo, yo no tengo que hacer nada. No, yo estoy hablando cuál es el fundamento para tu salvación. El fundamento de la salvación es lo que Jesús hizo por nosotros. Es el precio que Él pagó por nosotros, ¿sí? Pero nuestras obras, nuestro servicio, nuestra obediencia, no te preocupes, no pasa nada. La gente va a entender que quiere predicar desde temprano. Entonces, mi salvación y mi relación con Dios no dependen de lo que yo hago, sino de lo que Cristo hizo. Y es algo seguro. Ahora, bueno, pastora, entonces ¿por qué tengo que obedecer? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué me hablan de buenas obras, pastora? ¿Y por qué hay que servir? Tuvimos un entrenamiento de servicio, ¿verdad? ¿Y por qué hay que servir? ¿Y por qué esto? Para decir chavo, ¿no? Te aviso que tu obediencia, tu servicio, tus buenas obras no están pagando la salvación. No están pagando el favor de Dios. No están pagando la bendición. Todo eso la Escritura lo describe como el fruto de tu salvación. No para ser salvo, sino porque fuiste salvo. Y la vida de Dios mora en nosotros. Y ese fruto de justicia se expresa. La vida del Señor se expresa en obediencia, en buenas obras. Pero no hago para conseguir algo de Dios. No lo hago para ver si el Señor me guiña un ojo con algo. No. Es el fruto de mi relación con Él. Es el fruto de esta relación restaurada en Cristo Jesús.
Y ahora que yo estoy unido a Él, comienzo a manifestar un fruto de justicia, comienzo a hacer cosas ya no queriendo conquistar algo de Dios, queriendo que Dios me dé a cambio algo, sino que todo lo contrario, por cuanto recibí la vida del Hijo, comienzo a expresarme y a vivir como el Hijo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, cuando Pablo comienza a hablarle a los corintios, les recuerda el fundamento. Que no pongan su confianza en hombres, porque Él les predicó bien a Cristo. Porque Él les predicó bien el Evangelio. Porque la confianza de los creyentes no tiene que estar en los hombres. Porque la confianza de los creyentes no tiene que estar en sus fuerzas. No tiene que estar en su comportamiento, porque cuando te portás bien te sentís genial. Uno con Dios, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Toda la bendición está sobre mí. Y cuando metés la pata, listo, se terminó. Hay que levantarte del piso porque estás deprimido, abatido, todo. Todo lo que termina en tío. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Significa que no estás abrazando el fundamento. Entonces el apóstol Pablo les recuerda a los corintios que el que hizo la obra es Jesucristo y que toda su confianza tiene que estar puesta en Él. Que Él es el que venció, Él es el que pagó la deuda, Él es el que los ha hecho libres y Él es el fundamento. Y dice que nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando creemos la buena noticia, descansamos en nuestra relación con Dios. Descansamos porque nuestra relación es segura, porque no estamos pagando en cuotas nuestra salvación ni nuestra cercanía con Dios. Eso fue asegurado por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, podemos edificar nuestra vida en este fundamento, ¿sí? El fundamento es Cristo y no va a fallar. Vos te das cuenta cuando el fundamento no es el correcto porque la edificación, según me contaba Luis, empiezan a aparecer como rajaduras, empieza a moverse el edificio y no se puede seguir construyendo. Cuando el fundamento correcto no está puesto, cuando creemos que se trata de nosotros, hermanos, cuando creemos que el evangelio se trata de nosotros, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros podemos, de lo que nosotros damos, en cualquier momento viene la tormenta y aparecen las grietas. Porque tus fuerzas y las mías se acaban, porque no siempre hacemos lo correcto, porque no siempre somos tan geniales y entonces ese fundamento es removible. Pero cuando la confianza está en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros y todo lo que Él conquistó por nosotros, para nosotros, entonces el fundamento es firme. Porque aunque yo no me sienta de determinada manera, Cristo es mi fundamento y es firme y es estable. Y las cosas siguen siendo siempre igual porque Él es firme. Wow, ¿cuántos dicen gloria a Dios por eso? Porque no depende de tus fuerzas, porque cuando tus fuerzas se acaban, las de Él no. Él es firme. Porque tu bendición no depende de cuánto te estás esforzando. Él ya te bendijo en Cristo Jesús. Entonces, cuando dejamos de pelear para ganar cosas que ya son nuestras, la vida cambia. La vida cambia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dan gracias a Dios por el Evangelio? ¿Por qué hablamos del Evangelio? Porque Cristo, Jesús, la persona, Él es el fundamento. Pero el Evangelio es el medio, es el mensaje por el cual es anunciado Cristo. Y eso es lo que nosotros anunciamos, a Cristo. Para que todo el que pone su fe en Él pueda estar seguro delante de Dios, pueda estar firme delante de Dios. Porque no llegó por sus obras, no llegó por su esfuerzo, no llegó por su buen comportamiento, llegó por su fe en Cristo. Amén. Gloria a Dios, póngase de pie.